Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023. ¿Qué pasa en Israel frente al grupo Hamas en Palestina? Antes de dar noticias quisiera explicar algo personal. Los periodistas que narramos esta situación somos sensibles a los problemas que están ocurriendo. Ya hay más de 40 periodistas que han sido asesinados, la mayoría de ellos palestinos que están en esta situación. Los periodistas que están en la guerra están desarmados, no andan con armas, sino con protección. También han muerto algunos israelitas. Otros periodistas, lo que hacemos programas como esto, estamos lejos del peligro que representa esta guerra. Hay que tener mucha sensibilidad para poder ver cómo hacen los periodistas de guerra o nosotros narrar esos acontecimientos, porque nos llena en este caso de mucha lástima y de penas el ver cómo asesinan, especialmente en el caso del ataque que hubo de parte de los terroristas Hamas frente a asesinar a 250 jóvenes que estaban en una fiesta, de matar y degollar niños, ancianos, mujeres, 1.400 muertos en un día. Pero el remedio ha sido peor. Lo que han hecho los israelitas, ya van cerca de 10.500 palestinos muertos y podemos decir asesinados en esta guerra. La cantidad de heridos que hay en los hospitales y los hospitales sin ningún tipo de poder atender las demandas de los heridos, de los enfermos. Y los periodistas tenemos que llevar esta situación para que otras personas conozcan el horror de la guerra. Por eso nosotros hacemos esta labor desinteresadamente, porque no es para patrocinios, sino para que otros amigos de nuestro país y de otros países conozcan el horror de la guerra que se está pasando de Israel frente a los palestinos en la Franja de Gaza. Hoy, el ejército israelí prosiguió la operación por tierra con duros combates con milicianos de Hamas en la ciudad de Gaza. En su último informe aseguran haber tomado un bastión de la milicia palestina, origen de una extensa ruta de túneles tras 10 horas de combates. Según el portavoz militar, Hamas ha perdido el control sobre el norte de Gaza. También Hamas reportó más de 10.800 muertos en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, en manos del movimiento islamista palestino Hamas, reportó hoy jueves un saldo de 10.812 muertos en los bombardeos israelíes en este cónclave desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Entre los fallecidos hasta ahora figuran 4.412 niños y 2.918 mujeres, según detalló el ministerio en un balance actualizado hasta hoy con 26.905 heridos. Por otra parte, mientras el gobierno de Qatar está mediando en colaboración con Estados Unidos para que Hamas, el grupo Hamas, libere a algunos de los rehenes que mantienen secuestrados desde el pasado 8 de octubre, a cambio de que Benjamín Netanyahu, o sea, el presidente de Israel, permita una pausa humanitaria en Gaza.
El comisario general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha reclamado hoy, jueves 9 de noviembre, el fin del asedio israelí a la Franja de Gaza y calificó de indigna la situación que tienen que vivir los residentes en la franja, en particular los niños y las mujeres. Lo ha hecho en París en una conferencia organizada para lograr un mayor acceso a la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde dice se vive una crisis de la humanidad, de nuestros valores y del derecho internacional. También hoy, el ejército israelí anunció la apertura de nuevo de un corredor seguro para que los civiles gazatíes, o sea, los que residen en Gaza, evacúen el sur de la franja de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, después de que ayer se desplazaran más de 50,000 personas, cruzaron de el norte al sur. Se trata del sexto día que Israel abre esta ruta segura después de 2 semanas de llamados para que la población de la mitad del norte se traslade al sur, que tampoco ha estado exenta de bombardeos. Según las Naciones Unidas, en los últimos 5 días han salido más de 72,000 personas palestinos, la mayoría, más de 50,000, ayer mismo, el día en que se vio el mayor éxodo a pie o portando banderas blancas. Quiere decir, Israel ha dividido a la Franja de Gaza en dos, el norte y el sur. Están atacando al norte, peleando en el norte, invadiendo el norte, y el sur lo está respetando un poco, aunque han bombardeado hasta hospitales. Y ha recomendado a la gente que pase del norte a sur. Entonces hay una vigilia ahí de militares que son los que autorizan pasar o dejar pasar del norte al sur a los palestinos. También ha habido problemas en Cisjordania. Cisjordania es fronterizo con la franja, con Israel. Es un pueblo que está controlado, aunque la mayoría son palestinos, pero quienes dirigen son los de Israel, porque son colonos y los palestinos son empleados de esos colonos. En Cisjordania hoy, 7 palestinos murieron durante enfrentamiento armado con tropas israelíes en la ciudad de Jenin, uno de los mayores focos de violencia en Cisjordania ocupada, región donde ya han muerto 172 palestinos desde que comenzó la guerra contra Hamas en Gaza. En total, 9 palestinos han muerto por balas de soldados israelíes hoy en Cisjordania, ya que además de los 7 de Jenin, horas antes fallecieron otros 2 en enfrentamiento en Hebrón y otro en Belén. También queremos dar algunas noticias sobre lo que está pasando en Ucrania. O sea, por la guerra de Israel se ha aminorado la importancia de Ucrania. Ucrania recibió hoy un nuevo espaldarazo occidental después de que en la Unión Europea se diera luz verde a las negociaciones de adhesión. Quiere decir que se ha adelantado el paso de que Ucrania esté afiliado, o sea, miembro de la Unión Europea. Hoy la historia de Ucrania y de toda Europa ha dado un paso correcto, dijo el presidente de Ucrania, Zelensky, en un discurso publicado en sus redes sociales tras el anuncio que dio la Unión Europea. El presidente de Ucrania agregó que Ucrania debe estar en la Unión Europea porque los ucranianos así se lo merecen. A la vez se comprometió a seguir tomando las decisiones necesarias
para avanzar hacia la integración de la Unión Europea y dio gracias a todos los que ayudan a Ucrania en este camino. El ministro de Relaciones ucraniano, Dmytro Kuleba, también saludó la recomendación de Bruselas, la que calificó de histórica. Nuestra lucha y nuestro sacrificio no han sido en vano, nuestras transformaciones tienen reconocimiento y nuestros sueños y esperanzas se hacen realidad, agregó el jefe de la diplomacia de Ucrania. Quiere decir que la Unión Europea le ha dicho a Ucrania que ya en un 90% está adelantado y es muy posible que el próximo año Ucrania forme parte de la Unión Europea. Eso ayudará porque le permitirá también entrar a la OTAN y tendrá más ayuda directamente por ser miembro de la Unión Europea a otros privilegios. Hoy también en Ucrania, las tropas de Ucrania mataron 5 militares rusos. Eso fue cerca de Crimea. Es una región que fue anexada en el 2014 a Rusia y que los ucranianos están luchando para liberar a esa región, igual que los otros departamentos que han sido anexados a Rusia. Estas son las lamentables noticias del día de hoy, especialmente sobre los bombardeos que continúa haciendo Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza. Esperamos darle continuidad a este suceso importante y que nos mantengamos en contacto para todos continuar dándole seguimiento a la guerra de Israel contra el pueblo palestino de Gaza. Muchas gracias por su atención.